entonces vamos a continuar por esta parte. Ya como ya vimos que cuando añadimos 16 mililitros en los cálculos del punto de equivalencia, 16 mililitros de hidróxido añadidos era el punto de equivalencia, ¿no ve? Entonces, ahora vamos a ver la zona que se llama después del punto de equivalencia. Y ya les había comentado desde un inicio que cuando hablamos de después del punto de equilibrio, significa que ya no hay en ese punto analito. Ya no hay analito en este punto de acá, en esta zona de acá. Como ya no hay analito, simplemente va a haber cuando se siga añadiendo el titulante, solo va a haber una acumulación de la solución titulante en el sistema, nada más. Porque ya no hay con quién reaccione, pues si ya se acabó el analito, simplemente va a caer de la bureta el titulante, pero ya no va a haber con quién reaccione. Por lo tanto, vamos a ver cómo se calcula eso, ¿ya? Para empezar, vean, aquí como se está añadiendo 16 mililitros de hidróxido de sodio, 0,1 molar, perdón, 0,5 molar, con el volumen y la concentración yo hallo los moles de hidróxido que se están añadiendo. Luego, yo sabía que inicialmente yo iba a gastar hasta el punto de equilibrio, vean, en el punto de equilibrio lo que yo iba a gastar de hidróxido de sodio era 8 por 10 a la menos 3 mol, ¿ya? Aquí vean, menos 8 por 10 a la menos 3 mol es lo que yo necesito de hidróxido de sodio para llegar al punto de equilibrio. Es decir, esto de acá, menos 8 por 10 a la menos 3, son los moles que ya se utilizaron de hidróxido de sodio para que reaccione totalmente con el analito, ¿ya? Pero, como yo ya les dije, se está sobrepasando esto, se está añadiendo más de lo debido. Esto que es 8,05 por 10 a la menos 3 es el volumen que se está añadiendo ya después del punto de equilibrio. Por lo tanto, aquí está lo que se está añadiendo ahorita menos lo que se necesita para llegar al punto de equilibrio. Eso me va a dar el exceso que ya existe en mi sistema de hidróxido de sodio. Es como ya reaccionó con estos 8.5, 8 por 10, pero ahora ya se está añadiendo 8,05 por 10 a la menos 3. Entonces la diferencia va a ser la acumulación de hidróxido de sodio que hay en mi matraz, es decir, en mi sistema, ¿ya? Entonces, cuando yo ya añado 16,1, significa que ya ahí hay 5 por 10 a la menos 5 mol de hidróxido de sodio. Como solamente existe el hidróxido de sodio, lo calculo la concentración, ¿ya? La concentración va a ser los moles del hidróxido dividido entre el volumen total, que sería 20 mililitros más 16,1 mililitros, ¿no ves? Eso en litros es 0,361 litros, ¿ya? Entonces, esto de acá se halla la concentración del hidróxido y luego se calcula el pOH. Como estamos hablando de una base fuerte, directamente pOH menos logaritmo de la base fuerte, ¿no ves? Entonces me queda menos logaritmo de 1.38 por 10 a la menos 3, me da un pOH de 2,85. 14 menos 2,85 me da un pH de 11.15. ¿Ya? Entonces, después del punto de equivalencia ya se dispara el pH. De 7 se disparó a 11,15. ¿Ya? O sea, cambió hartísimo. Luego seguimos de la misma forma. Ya toda esta zona se sigue llamando después del punto de equilibrio. Cuando estamos añadiendo 20 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 molar, calculamos los moles que hay en esos 20 mililitros, que es multiplicar concentración por volumen, da 0,01 mol de hidróxido. Luego restamos lo que había finalmente menos lo que se necesitaba para llegar al punto de equilibrio, que esto sigue siendo 8 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Eso es lo que se necesitaba para llegar al punto de equilibrio. Y este 0,01 es lo que se está añadiendo ahorita. Por lo tanto, se resta ese 0,01 menos lo que se necesitaba para llegar al punto de equilibrio, que es 8 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Entonces me da
menos 3 mol de hidróxido de sodio. Ya entonces, como ya tengo esos moles, lo divido entre el volumen total, que sería aquí creo que está mal esto. Si estoy añadiendo 20 mililitros, e inicialmente, ¿qué había? Inicialmente había 20. 20 más 20 sería 40, ¿no? ¿Ve? ¿O no? 20 más 20 sería 40. Aquí sería 0,04 litros, ¿ya? 0,04 litros, asumamos que está bien eso y nos da 0,04 molar. Como es una base fuerte, se calcula primero el pOH y luego el pH. Ya después de añadir 20, vean, se disparó un poco más al pH a 12,61 y quedaría ahí. Como ven, aquí esto se puede graficar. Este sería un punto, esto sería otro punto, 2, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 y 7 puntos. Son 7 puntos que se pueden graficar en una gráfica de pH versus volumen gastado del titulante. Como ven aquí, el volumen gastado sería lo que lo viene aquí. 10, 20, 30, 40, 50. Y el pH, como ven aquí, es el eje de las Y. ¿Ya? Entonces, de esa forma se puede graficar esta curva de titulación. ¿Ya? Eso sería. No sé si alguno tiene alguna duda hasta aquí. Ya les había dicho que se tienen que identificar cada zona. Esto lo vamos a colocar con color amarillo porque es el punto inicial. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Todo esto se está grabando por si acaso. Yo creo que lo van a ver después. Ya, entonces, como ya vimos el caso de neutralización más fácil, que era los dos fuertes, ahora toca neutralización de una base débil con un ácido fuerte, ¿ya? Y luego vamos a ver un problema de neutralización de ácido débil con una base fuerte. Entonces, primero vamos a ver ácido fuerte más base débil, y luego ácido débil más base fuerte, y ahí vamos a quedar. Esto lo vieron con el ingeniero, ¿no ve? ¿O no? Mm. Sí, sí lo vimos. Ya. Bueno, ahora vamos a ver este caso que ya es un poquito complicado, pero no es un poquito más complicado que el caso anterior, pero no es tanto como, bueno, es un poco complicado, ¿ya? Porque tenemos que trabajar ya con casos A y casos B. Bueno, aquí, bueno, aquí en las titulaciones de pH en el equilibrio se halla del lado ácido debido a que se forma una sal de carácter ácido en el punto de equilibrio. O sea, esa sal interactúa con el agua liberando iones hidróneo, por lo que se requiere un indicador cuyo rango de viraje sea ácido. Por ejemplo, liantina, rojo de metilo o verde de bromocresol. Bueno, aquí como vemos, está reaccionando, aquí por ejemplo, en este problema ni lo leamos, pero veamos este caso. Aquí dice que es una neutralización entre una base débil como el amoníaco más un ácido fuerte. Como ven, se está formando una sal que es el cloruro de amonio, ¿no ven? El cloruro de amonio es una sal que sí se hidroliza con el agua. Al hidrolizarse con el agua, solamente va a reaccionar esta parte, ¿no ves? Pues yo les había dicho, la parte débil es con la que reacciona el agua. El cloruro queda como un inerte, cuando estamos hablando solamente de la sal. Entonces, ese amonio va a reaccionar con el agua y se va a reformar el hidróxido de amonio y va a quedar iones de hidrógeno como producto. Por lo tanto, esa sal tiene un carácter ácido, es decir, es una hidrólisis ácida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, aquí dice desarrollar la curva de titulación de 20 mililitros de hidróxido de amonio, 0,5 molar. Si su constante de acidez, bueno, en este caso sería Ksu, esto se llama Ksu-H, ¿ya? Es la constante de hidróneo. La constante de hidrólisis, perdón. O sea, esto ya es la constante de hidrólisis. Si queremos ver la constante de acidez, sería constante de acidez para ese ácido es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿No ves? ¿Se acuerdan? Ya si hallamos la constante de hidrólisis con esta constante de acidez, me tiene que dar 5,6 por 10 a la menos 10.
Chicos, voy a tomar un poco de agua ya. Ya me atoré. Pero vayan viendo. Ya. Bueno, a ver, aquí estábamos viendo que decía desarrollar la curva de titulación de 20 mililitros de hidróxido de amonio, 0,5 molar, con ácido clorhídrico 0,4 molar. Entonces, en este problema ya directamente, como este volumen ya es invariable, no va a cambiar nunca, este volumen de 20 mililitros, significa que estos 20 mililitros de hidróxido de amonio están en el matraz Erlenmeyer. Este sería mi analito. ¿Me entiendes? O mi muestra. ¿Quieren? Estos 20 mililitros están en el matraz. Y lo que se está añadiendo con la bureta es el ácido clorhídrico 0,4 molar. Por lo tanto, el ácido clorhídrico es el que tiene el volumen variable, que va a ir de 0, 5, 10, 15 y hasta donde pueda, digamos, ¿no? Eso. Ya les había dicho que el primer consejo para estas curvas... ¿Ya les había dicho una pregunta? Ya. Ya, bueno, les decía que el primer paso que tenemos que hacer nosotros en estas curvas es determinar el volumen en el punto de equilibrio. Entonces, tenemos que hallar cuánto tenemos que agregar de ácido clorhídrico por la bureta para llegar al punto de equilibrio. Entonces, si ustedes quieren, pueden utilizar esa fórmula de CA por BA va a ser igual a CBB por BB. Concentración del ácido por volumen del ácido va a ser igual a concentración de la base por volumen de la base, ¿ya? Siempre y cuando, saben, siempre y cuando sea una reacción 1 a 1, ¿no ves? Entonces, aquí lo que tendrían que hacer es multiplicar 20 mililitros por 0,5 dividido entre 0,4, que es la concentración del ácido. Entonces, el volumen del ácido me va a dar, ¿no ves? Si ustedes quieren, agarren una calculadora y hagan eso. Bueno, me da un volumen de equilibrio de 25 mililitros de ácido que tengo que añadir para llegar al punto de equilibrio, ¿no ven? Pero ahora procedemos al cálculo del pH en el punto inicial, o como nosotros ya habíamos dicho, cuando se añade 0 mililitros del ácido, ¿no ven? Entonces, sí, ya les había dicho que si estoy añadiendo 0 mililitros de ácido a 0 mililitros de ácido a mi matraz que tiene esta sustancia, ¿cómo calculo el punto inicial? ¿Cómo se calcula el punto inicial cuando no se está añadiendo nada y en mi sistema solamente hay hidróxido de amonio? ¿Cómo se calcula el pH? Como es una base débil, tengo su concentración y tengo su constante de basicidad, perdón, aquí es caso B. Tengo la constante de basicidad y tengo su concentración, por lo tanto, lo hago como calculábamos al inicio el pH, perdón, el pOH primero, ¿lo ves? Se disocia la base débil con agua, se forma el oxidrilo, luego se toma en cuenta el criterio de eliminación de X, que es mucho mayor a 1000. Por lo tanto, aquí ya se multiplica la constante de basicidad por la concentración, se saca raíz. O sea, estamos despejando X, digamos, cuando hacemos despreciable esa menos X del denominador. Se despeja la X y nos da una concentración de X de 2,96 por 10 a la menos 3. Entonces, esa concentración de X corresponde a la concentración de oxidrilo. Por lo tanto, calculamos primero pOH, que nos da 2,52, y luego el pH, que nos da 11,48. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que analizar eso. ¿Qué hay en mi sistema inicialmente? Los 20 mililitros de
de hidróxido de amonio, 0,5 molar en el matraz, obviamente, ¿no ves? Como estamos analizando el punto inicial, es decir, no se ha añadido nada de ácido clorhídrico, no se está añadiendo nada de ácido clorhídrico, entonces tenemos que recordar cómo se calculaba. Era por disociación de la base débil, ¿no ves? Eso. Ahora, aquí ya habíamos dicho que el volumen de equivalencia era 25. Si yo añado 10 mililitros de ácido, ¿estamos en el punto de equivalencia antes o después del punto de equivalencia? El punto ese es 25 y yo estoy añadiendo 10. ¿Es antes o después? Es antes, ¿ya? Porque todavía no hemos llegado a los 25. Entonces, lo que hacemos aquí, lo mismo que hemos hecho en el anterior problema. Primero, calculamos de los 10 mililitros de ácido clorhídrico, multiplicamos el volumen del ácido clorhídrico por su concentración y luego con la reacción que me dice que un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de amonio, calculamos los moles de hidróxido de amonio que van a reaccionar con el ácido clorhídrico. Luego, habíamos visto que inicialmente, aquí como ven, inicialmente teníamos en nuestro sistema 0,01 mol de amonio, ¿no? Por lo tanto, se resta eso. Lo inicial, que era 0,01 mol de hidróxido de amonio, menos lo que se está gastando, lo que está reaccionando con el ácido, que es 4 por 10 a la menos 3 moles. Entonces, con la diferencia, lo que hallamos es cuánto va a quedar en mi sistema, que es 6 por 10 a la menos 3. ¿De qué? De hidróxido de amonio, que es lo que me analiza. Por lo tanto, lo que hacemos aquí directamente... A ver, aquí creo que este cálculo está mal. Aquí lo que hacemos es... tendríamos que volver a repetir el cálculo, esto está mal. Lo que se hace es hallar la concentración. Se halla la concentración del hidróxido de amonio, que sería este 6, esto como tengo los moles del hidróxido de amonio, que es 6 por 10 a la menos 3, ¿no ves? 6 por 10 a la menos 3 lo divido entre el volumen total. ¿Cuánto era el volumen total? 10 mililitros más los 20 mililitros, entonces sería 0,03. Habría que dividirlo entre 0,03. Ya entonces, a ver, aquí vamos a colocarlo. Sería, concentración va a ser igual a 6 por 10 a la menos 3 por, dividido entre el volumen total, que era 0, perdón, que era 0,003 litros. ¿Lo ves? Ese es el volumen total y estos son los moles de hidróxido de amonio que queda. Concentración de hidróxido de amonio. ¿Ya? Como tenemos ya la concentración del hidróxido de amonio, ¿cuánto da? No tengo mi calculadora aquí. Pero con esa concentración tendría que volver a repetir todo este cálculo, ¿ya? Como ven, todo este cálculo. Obviamente esta concentración va a ser menor a estos 0,5, tal vez 0,1 por ahí. Entonces, cuando ya tenga mi concentración aquí, cuando tenga ya mi concentración calculada, vuelvo a repetir este cálculo de acá, que era por la disociación de la base débil, ¿no ves? Esto de acá está medio raro, no lo hagan. ¿Ya? Ahora, como ya vimos cómo se calcula el pH antes del punto de equivalencia, vamos a saltarnos directamente a los 25 mililitros, ¿ya? Que sería aquí, los 25 mililitros. Como pueden ver, esta sería la reacción, ¿ya? Ya estamos en el punto de equilibrio y esta sería la reacción. Aquí ya no podemos decir nosotros que el pH es igual a 7. ¿Por qué? Porque se está formando una sal hidrolizable. ¿Lo veis? Vuelvo a recalcar que el punto de equivalencia es un instante de la titulación donde se consume toda la solución titulante que se añadió con el analito que estaba en mi sistema. Por lo tanto, solo existen los productos de la reacción. ¿Ves? Ahora, o sea, antes del examen, hoy no le puedo pagar después de que vamos a no se debe. Ay, bueno.
A ver, como solamente va a quedar el producto de la reacción, lo que tenemos que hacer es calcular, eh, calcular cuál es la concentración de esta sal, ¿ya? Porque en nuestro sistema ya les había dicho que solamente va a estar el cloruro de amonio, ¿no ve? Y agua, porque esos son los productos de la reacción de neutralización. Por lo tanto, aquí se coloca, inicialmente cuánto había de inicialmente cuánto había de, de hidróxido de amonio, aquí lo tenemos. 20, que es lo que había el volumen inicial, por 0,5 mol dividido entre su volumen, que es 1 litro, que sería concentración por volumen. Eso me dice que inicialmente en el sistema hay 0,01 mol, ¿ya?, de hidróxido de amonio. Por lo tanto, como solamente hay 0,01 mol de hidróxido de amonio, y llegamos al punto de equilibrio, significa que se va a replicar la misma cantidad de moles en los productos, en el punto de equivalencia, ¿no ves? Porque aquí dice que 1 mol de hidróxido de amonio va a reaccionar y va a formar 1 mol de cloruro de amonio. Por lo tanto, si yo tengo 0,01 mol de hidróxido de amonio, voy a tener como producto 0,01 mol de ¿qué? De cloruro de amonio, en el punto de equivalencia. Entonces, por eso estoy partiendo aquí de 0,01 mol. Esto es lo que se va a producir en el punto de equivalencia, ¿ya? Dividido entre el volumen total. Como el volumen que se está añadiendo es 25 mililitros, e inicialmente me decía que había 20 de hidróxido de amonio, estoy añadiendo 25 mililitros de ácido clorhídrico. Entonces el volumen total va a ser 45 mililitros. Eso transformado a litros es 0,045 litros, ¿ya? Entonces, de esa forma ya estoy calculando yo la concentración que va a haber de sal en el punto de equivalencia. Y como ustedes saben, esta sal se hidroliza. Por lo tanto, aquí yo coloco mi ecuación de constante de hidrólisis, que va a ser igual a x al cuadrado dividido entre 0,222 menos x. Aquí es obvio que se va a eliminar la menos x con el criterio de eliminación el denominador x, porque va a salir un valor altísimo, ¿ya? Porque la constante de hidrólisis era 5.6 por 10 a la menos 10. Entonces, si ustedes prueban, va a salir más de 10.000. Entonces, directamente se despeja x, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la concentración inicial de la sal por la constante de hidrólisis, y me va a dar 1.11 por 10 a la menos 5 molar, ¿ya? Esta concentración de 1.11 por 10 a la menos 5 molar es el valor de X, que corresponde a la concentración de iones hidrógenos producidos, ¿no ves? Entonces, puedo calcular directamente el pH. El pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, y me va a dar un pH de 4.95. ¿Ya? Eso es cuando estamos hablando del punto de equivalencia. Se trataba de una hidrólisis ácida, ¿ya? Ahora volvemos a ver el punto que se llama después del punto de equilibrio, que es ya, como les decía, solamente esta zona se trata de la acumulación del ácido clorhídrico. O sea, ya no hay hidróxido de amonio en mi sistema. Simplemente ya se está añadiendo por demás el ácido clorhídrico. Por lo tanto, va a haber una carga excedente de ácido clorhídrico, que es lo que se está añadiendo con la bureta. Entonces, como va a sobrar ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces, simplemente tendríamos que calcular la concentración que queda de ese ácido y directo pH menos logaritmo de concentración del ácido fuerte, ¿no ves? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, aquí esto lo está haciendo más rápido. Como sabemos que el volumen de equivalencia era 25 mililitros y estamos añadiendo 25,1 mililitros, la diferencia va a ser 0,1 mililitro. Esto es el 0,1 mililitro es el excedente, ¿ya? Por lo tanto, con ese volumen de 0,1 mililitro excedente, por la concentración del ácido, se calcula cuántos moles en exceso va a haber de ácido clorhídrico en mi sistema, ¿ya? Como ya tengo los moles excedentes de ácido clorhídrico, lo divido entre el volumen total del sistema, que sería 20 más 25.1 que se está añadiendo ahorita, transformado a litros, ¿no ves?
y me da una concentración de 8.87 por molar de ácido clorhídrico. Ya es una concentración bajísima de ácido, pero es el pequeño excedente que se está añadiendo después del punto de equilibrio. Como es ácido fuerte, se calcula el pH como menos logaritmo del ácido fuerte, de la concentración del ácido fuerte. Y me da un pH de 3.05. Como ven, igual se disparó un poco hacia abajo el pH porque se está añadiendo un ácido, ¿ya? Y se repite de la misma forma porque estamos en la misma zona. Como estamos añadiendo aquí, por ejemplo, 30 mililitros de ácido clorhídrico, se resta el 30, que es el total, menos los 25 mililitros que se gastó en el punto de equivalencia, va a quedar los 5 mililitros de ácido clorhídrico excedente, ¿ya? Se multiplica por su molaridad, por la concentración molar, y me queda en moles. Los moles de ácido excedente se dividen entre el volumen total y ya me queda cuánto es la concentración que queda en mi sistema. Y en este caso ya va a ser 0,036 molar. Y como es un ácido fuerte, vuelvo a calcular el pH directamente y me da 1.44. Entonces yo tengo aquí 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos y el inicial que es 7 puntos. Esos 7 puntos, o sea, es decir, tengo 7 pHs, tengo 7 volúmenes gastados del titulante, que en este caso era el ácido clorhídrico, los puedo graficar. Y el gráfico que me tiene que quedar es algo así, ¿ya? De pH versus el volumen gastado. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Aquí ya es un poquito más complicado, pero solamente porque es más moroso. Porque en el punto de equilibrio hay una hidrólisis. Y porque antes del punto de equilibrio se tiene que calcular por disociación de una base débil, ¿ya? Entonces, es un poquito complicado, pero no es cosa de otro mundo, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta aquí o están durmiendo? O están, no, yo creo que están en la calle incluso. Bueno, vamos a ver el último caso, que es neutralización de un ácido débil y una base fuerte, que en este caso esto es similar al caso anterior que hemos visto, porque solamente va a cambiar en el tema de que se va a invertir, ya no va a ser el ácido fuerte, sino va a ser débil, y la base va a ser fuerte y ya no va a ser débil como en el anterior, ¿ya? Bueno, aquí vamos a leer un poco de esta teoría. Dice: en estas titulaciones, el producto formado es una sal de carácter básico, debido a que la sal disociada, o sea, la sal que se va a producir, se disocia o interactúa con el agua formando iones oxidrilo en el punto de equivalencia. Es decir, que hay una hidrólisis básica, por lo cual se debería utilizar para este tipo de titulación un indicador de rango de viraje básico, ¿ya? Básico tiene que ser. Por ejemplo, aquí este es el problema. Desarrollar la curva de titulación de 20 mililitros de ácido acético 0,25 molar con hidróxido de sodio 0,2 molar. Entonces, estos 20 mililitros de ácido acético 0,25 molar van a estar en mi matraz y este volumen, o sea, el volumen del ácido acético no se puede cambiar, es constante, es decir, eh, van a haber siempre esos 20 mililitros. Sin embargo, el hidróxido de sodio 0,2 molar es el que se está añadiendo como solución titulante desde la bureta, ¿ya? Por lo tanto, el primer paso que les había dicho en la titulación que se debe hacer, ¿qué cosa es? En este problema, determinar el punto de equivalencia, es decir, el volumen de equilibrio, o como quieran llamarlo, tenemos que determinar el volumen del titulante, que en este caso es el hidróxido de sodio, que se debe añadir a mi sistema que contiene los 20 mililitros del ácido acético, 0,25 molar, para que llegue al punto de equivalencia, es decir, que se consuman los dos mutuamente y no quede nada. Solamente tiene que quedar los productos de la reacción, que en este caso sería acetato de sodio más agua, ¿no ves? Y el acetato de sodio es una sal
que se hidroliza. El acetato reacciona con el agua para formar nuevamente el ácido acético y liberar una carga de iones oxidrilo. Por lo tanto, eso se llama hidrólisis básica, que ya lo hemos visto también, ¿ya? Por lo tanto, el pH en el punto de equivalencia va a ser ligeramente básico, ¿ya? Bueno, aquí, como les decía, primero, el primer paso era calcular el volumen de equivalencia. Lo pueden hacer, como esta reacción igual es igual 1 a 1, como ven aquí, 1 a 1, bueno, no, esta no, tampoco esta, no la pusieron acá. A ver, vamos a poner, por aquí, a ver. Vamos a copiar esta ecuación y la vamos a colocar acá. A ver, sería el ácido acético más el hidróxido de sodio. Va a quedar acetato de sodio. Acetato de sodio y agua. ¿Ya? Esa sería la reacción de neutralización. Esta sería la reacción de neutralización, ¿no? De ácido acético más hidróxido va a dar acetato de sodio y agua. Entonces, si ustedes quieren, esta parte de acá es cómo se debería calcular el volumen de equivalencia, ¿no ve? Pero como es una reacción 1 a 1, podemos calcular de esta forma. El volumen de la base en el punto de equilibrio va a ser igual a la concentración del ácido por el volumen del ácido dividido entre la concentración de la base, ¿no ve? Por lo tanto, esto sería igual a los 20 mililitros por los 0,25 molar dividido entre 0,2. Entonces, es 5 mililitros obligado. No nos barré, no agarre negar la Diana ya. Yo lo hubiera hecho también. Ya. Entonces, ya tenemos que sería nuestro volumen de equivalencia, ¿ya? Entonces, es lo mismo, solo que este cálculo está más interpretado por la ecuación de aquí, pero el ingeniero para el ingeniero es válido esto, y él también lo usa, y creo que les ha enseñado así, ¿no ve? Bueno, ya calculado el volumen de equivalencia, tenemos que calcular el pH cuando no se agrega nada de hidróxido de sodio, es decir, en el punto inicial de titulación. Ya, o sea, si nosotros tenemos en nuestro sistema 20 mililitros de ácido acético, 0,25 molar, y no le hemos añadido nada, ¿cómo deberíamos calcular el pH de ese ácido acético? Directamente como un ácido débil, porque nos está dando, bueno, no nos da la constante de acidez, pero aquí la constante de acidez del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5. Como no nos está dando perdón, como ya tenemos la constante de acidez y sabemos que es un ácido débil y no se está añadiendo nada, directamente calculamos el pH del ácido acético 0,25 molar. Ya ustedes saben cómo, ¿no? Por disociación del ácido débil. Ya aquí se está realizando el criterio de eliminación de X, que es la concentración inicial dividido entre K sub A, me da mayor a 1000, por lo tanto desprecio esta menos X, despejándose la raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración inicial, eso corresponde a la concentración de los iones hidrógeno. Como ya tengo concentración de iones hidrógeno, calculo el pH directamente y me da como un punto inicial el pH de 2,67. Entonces, cuando yo añado 0 mililitros de hidróxido de sodio, el pH es 2,67. ¿Ya? Entonces quedaría de esa forma. Ahora, como el punto de equivalencia es 25, aquí estamos añadiendo 10 mililitros. Significa que estamos en un punto antes del punto de equivalencia. ¿Ya? Entonces realizamos lo mismo que habíamos hecho en el anterior caso. Verificamos cuánto se va a consumir. Aquí estamos calculando 10 ml del titulante por su concentración. Luego decimos que con eso ya hemos calculado los moles de hidróxido que se están añadiendo, ¿no ve? Con la reacción decimos que un mol de hidróxido de sodio va a reaccionar con un mol de ácido acético. Y por lo tanto aquí ya estamos calculando ese resultado, que es 2 por 10 a la menos 3 mol de ácido acético, que corresponde a los moles de ácido acético que se gastaron o que reaccionaron
por la adición de los 10 mililitros del hidróxido de sodio, ¿ya? Como inicialmente habíamos calculado aquí, digamos, el cálculo de cuántos moles hay de ácido clorhídrico sería esto. 20 mililitros por 0,25 mol dividido entre un litro, que sería 1000 mililitros. Eso vamos a calcularlo ahorita, ¿ya? 20 por 0,25 dividido entre 1000 me da 0,005 mol. Entonces aquí seguramente se va a replicar eso por aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ese 0,005 mol es, o se puede interpretar por notación científica como 5 por 10 a la menos 3, ¿ya? Ese 5 por 10 a la menos 3 son los moles que hay inicialmente de ácido acético en mi sistema. En este cálculo de acá, realizamos el cálculo de determinar cuánto va a reaccionar de ácido acético tras la adición de los 10 mililitros de hidróxido de sodio, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está el cálculo, vean. 20 por 0,25 mol dividido entre 1000, eso es lo que hay inicialmente. Lo de arriba, estos 2 por 10 a la menos 3 mol, es lo que se está consumiendo. La diferencia es lo que va a quedar al final de la reacción de esos 10 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces, como ya lo tengo esto aquí, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar ácido acético, ¿no ven? Pero también va a quedar una cantidad de, ¿cómo se llama? Va a quedar una cantidad de acetato, porque saben ustedes que la reacción entre el ácido acético más el hidróxido de sodio me va a dar acetato. Entonces, como va a haber un como que excedente de ácido acético y también va a haber acetato que se formó, eso se llama solución amortiguadora, ¿no ve? Entonces, lo que se hace es colocar de esta forma, vean. Constante de acidez va a ser igual a la concentración en este caso sería los productos, que sería acetato, por hidrógeno dividido entre la concentración del ácido acético, ¿no ve? ¿Se acuerdan de esa ecuación? Era la disociación era la ecuación de la unidad de acidez de la disociación de este ácido débil. Por lo tanto, yo sé cuánto está quedando de ácido acético, cuál es el residuo, ¿no ve? Aquí iría esos 3 por 10 a la menos, perdón, irían ahí esos 3 por 10 a la menos 3. Y aquí, ¿cuánto se está formando de acetato? Se está formando lo que se añadió de hidróxido de sodio, que sería 2 por 10 a la menos 3. Entonces se está formando 2 por 10 a